llamado a esa luz admirable de tu reino, porque Cristo es la luz que vino a este mundo para que los hombres abandonaran las tinieblas y acudiesen al reino, Señor, de tu Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por toda la obra perfecta que has hecho en nosotros, porque la sigues haciendo, porque confiamos en ti, porque sabemos que este camino, Señor, esta hermandad, este gozo de ser parte de tu iglesia, termina allí en el cielo, Señor, en tu presencia. Cuando todo tu pueblo reunido te alabe, te adore, te honre, cuando estemos delante de ti, cuando podamos ver tu faz, Señor, qué triunfo para el creyente poder hacer eso. Anhelamos tu regreso, quisiéramos que vinieras en este momento, Señor, por todos nosotros. Pero mientras estamos aquí esperando, danos la fuerza, danos la disciplina, danos el valor para hacer las cosas que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén. Estamos estudiando la palabra y estamos haciendo un estudio interesante acerca de paternidad sin manual. Hablábamos de lo difícil de la paternidad, de los aspectos de la paternidad, y estábamos estudiando que la paternidad en la Biblia está definida en etapas, está bien claramente establecida en etapas. Y hablábamos que al menos podemos hacer 3 etapas, ¿verdad? Cuando el niño nace, cuando el niño crece y cuando el hombre se va. Las 3 etapas de la paternidad. Las 3 etapas de la paternidad en la Biblia. Y la Biblia guía al creyente cómo conducirse en cada una de esas 3 etapas. Miramos la primera, que era con la letra P. Proveer y proteger. El primer papel del padre es proveer y proteger. Y vimos cómo se ha perdido, parece algo lógico, algo que cualquiera haría, pero cómo se ha perdido ese concepto tanto de proveer como de proteger, que son los papeles de los padres y las madres en esta primera etapa del niño. Luego, cuando el niño empieza a crecer, cambiamos de letra por una I, ¿verdad? Y vimos que había que instruir, y eso incluye la disciplina, y vimos que inspirar. Inspirar, importantísimo ese inspirar también, que a veces omitimos, que a veces se nos olvida, que también es función de los padres, inspirar a sus hijos, no hundirlos, no acabarles el ánimo, no convencerlos de que no sirven para nada, sino al contrario, inspirarlos para que puedan seguir briosos en el camino, en su camino. Vimos, instruye al niño en su camino, es de él, es de él. Nosotros vamos ahí es ayudándole en su camino, guiándole, animándole. Ahora vamos para la tercera etapa, hermanos. La tercera etapa de este estudio, que es esa etapa donde uno se empieza a sentir como que perdió el sentido de la existencia, porque le ha dedicado a toda la atención, todo el esfuerzo, todo lo que uno es, a levantar esos muchachos. Y por ahí, si usted le fue bien, a los 20 años se van yendo. Hay otros que les da ahí una metástasis, ¿no? Y entonces 40 años ahí en la casa. Pero la idea es que el muchacho normalmente a los 20 años empieza a ver para dónde cojo, para dónde hago vida, cómo hago yo para seguir mi camino. Pero la idea es que el muchacho en algún momento se debe ir, se va. Si no se va, entonces el nagua tampoco es bueno, ¿verdad? Estar ahí en nagua, porque el hombre necesita, si es un varón, necesita desarrollar precisamente ese liderazgo de un hogar, necesita convertirse en un hombre, dejar de ser un niño, y eso no lo puede hacer ahí pegado a la mamá, no se puede. Ni tampoco bajo el techo del papá, porque tampoco gobierna en la casa del papá. Entonces el muchacho tiene que irse en algún momento para desarrollarse como varón. Y si hablamos de una niña, lo mismo. Para convertirse en una mujer, ya no estar ahí esperando a que la mamá le tienda la cama y le recoja los calzones, sino convertirse verdaderamente en una mujer que responde por una casa. También necesita buscar. Y por eso hay un dicho que dice: el que se casa y el que se va, maleta. Eso es así, ¿no? Entonces esa es la idea. Ese es el dicho que comienza a decir la mamá cuando ve que el muchacho está poniendo grande. Eso es importante, eso es importante. Hay un proceso en que se va. Y no crea, a veces cuando uno se va de la casa piensa que el que sufre es uno, porque yo me fui y tan rico que vivía en la casa. Pero vea, los papás sufren muchísimo la vida de los hijos de la casa. Muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta ese punto la vida de los papás giraba en torno a los hijos, a formar esos muchachos, a formar esos hombres, a formar esas mujeres. Ya estudiamos la vez pasada que cuando el muchacho comienza a desligarse de la sombra de los padres sienten que le están arrancando algo y que se van los hijos y pierde algo de sentido la vida, y empieza uno a mirar a esa pareja que hasta ahora estaba por allá
metí en la cocina y puteado. De un momento a otro salió y se acordó uno, ¿verdad? Que yo me casé con esta mujer, ahora tengo que recuperar la relación, porque estaba todo girando en torno a los hijos. Qué terrible eso le pasa a algunos matrimonios que dejan de cultivar la relación de parejas y parece que lo único que pega al hombre y a la mujer son los hijos. Usted quita el pegue y se cae la relación. Por eso no se puede perder la relación de pareja. No pueden estar los hijos por encima de la relación de pareja por esa razón, porque al final los hijos se van. Y si usted cuenta con suerte, el que va a quedar ahí es la pareja, el esposo o la esposa. Entonces, qué importante eso. Pero ¿cómo sigo yo siendo padre? Porque el problema es que yo sigo siendo padre de alguien que ya no está bajo mi techo, de alguien que ya se fue. ¿Cuáles son mis funciones como padre si mi hijo ya se fue? Porque los hijos se van más rápido de lo que uno entiende y muchas veces dejan una sensación incómoda de que uno no hizo lo que tenía que hacer. Si los pasos anteriores no se cumplieron a cabalidad, uno se siente, uno sabe que ese muchacho no está preparado. ¿Cuándo siente uno que no está preparado para irse? Yo creo que nunca. Pero si uno no hizo lo que tenía que hacer, con más veras uno sabe que ese hombre, que esa mujer no está preparado para el mundo. No está preparado para asumir el rango que debe tener. Pero una vez se van de nuestro lado, el papel cambia drásticamente. Ya no soy yo el proveedor, ya no soy yo el protector, ya no puedo ser yo el instructor, porque esa etapa ya la quemé, si no la hice, se acabó la etapa, ¿verdad? Ni tampoco soy la inspiración del hijo, porque ya el hijo me empieza a ver, es como, mi mamá, mi papá, hay que protegerlo, está viejito, ¿verdad? Entonces ya no soy la inspiración, ya cuando muchos me miran ahí con cariño, de que me tienen que cuidar, pero no más, ya no es lo mismo, entonces ya no soy la inspiración del hijo. ¿Cómo cambia el papel? ¿Cómo cambia la figura? ¿Qué dice la Biblia entonces cuando el hijo se va? Volvemos con la I. Vamos otra vez con la I. La I es una letra chévere. Ayer, la vez pasada, tenemos la I. Chévere. Volvamos con la I. La primera cosa que debe hacer el padre por sus hijos, y es una labor constante, es una labor diaria, es una labor que si el padre ama al hijo ni siquiera hay que enseñárselo, él sabe que lo tiene que hacer, es interceder. El padre tiene que interceder por el hijo que se va de la casa. ¿Interceder delante de quién? De Dios. De Dios. Eso significa que hay que hacer ¿qué? Orar. Hay que orar por los hijos. Por ellos. Ya no son uno. Claro, cuando se va con pareja, ¿verdad? Entonces por ellos. Hay que orar por ellos también, ¿sí? O sea, hay que orar por los hijos. Salmo 144, 12. Busquemos. Salmo 144, 12. Es un versículo de un salmo. Y ustedes saben que todos los salmos son oraciones, ¿no? Oraciones que se hacen a Dios. Miremos que este versículo, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer fuerte? Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Bien, que miren, de la panadería salió a ver qué pasó. Bien, así es que hay que leer. Entonces, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Cuántos han sembrado alguna vez algo, un cultivo de alguna cosa? El frijol. El frijolito del colegio no vale. Tienen que ser cultivos así de verdad. ¿Verdad? ¿Cómo son las plantas jóvenes? ¿Ah? Son verdes, son fuertes, ¿verdad? No es lo mismo colgarse de un árbol seco que uno piensa que en cualquier momento se va a totear y uno va a caer, que colgarse de un árbol verde, fuerte, usted sabe que lo va a aguantar. Entonces, eso es lo que está pidiendo. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Y qué más? Como esquinas labradas, como las de un palacio. Está hablando de unas esquinas labradas, hermosas, pero también habla de una estructura fuerte, ¿verdad? No solo hermosas, sino fuertes. Hay una oración de intercesión ahí por los hijos. Una oración de intercesión por los hijos. El salmista elevó esta oración anhelando que las generaciones posteriores fueran bendecidas por Dios. Y un padre debe interceder en oración por sus hijos sin importar si los hijos son niños o son adultos. Hay que orar por los hijos. Los padres sufren por los hijos. Sufren por los hijos toda la vida. Cada decisión que los hijos toman y el padre se entera, uno la piensa y la analiza y la evalúa y la califica, ¿verdad? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? A mí, uno evalúa hasta esas decisiones que los hijos toman, las elecciones, y sobre todo cuando esas elecciones son apartadas de Dios y el padre es piadoso, el padre sufre las elecciones de sus hijos. Y
Y Gálatas 4:19 habla el apóstol Pablo a la iglesia y le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener dolores de parto por mi hijo según ese versículo? Gálatas 4:19, búsquelo. ¿Quién? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuándo deja de sufrir un padre por un hijo? Cuando uno sabe que su hijo está caminando en el Señor, en los caminos del Señor. Uno sabe que Cristo se va a encargar de mi hijo, que cuando yo falte, que cuando mis fuerzas no me den, que incluso de las cosas que yo no me estoy enterando, porque ellos por protegerme, por no hacerme sufrir, no me cuenten. Entonces yo sé que de todas maneras Cristo los va a respaldar, porque Cristo ha sido formado en ellos. En el único momento en que un padre puede descansar de su hijo es cuando alguien más fuerte que él está llevando a su hijo. Y Cristo es más fuerte. Entonces ahí está lo primero. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros, sufro dolores de parto. Así que eso es natural, sufrir por los hijos es natural hasta el momento en que Cristo se ha formado en ellos. Qué maravilloso ese versículo. Los hijos creyentes se caracterizan por ser alivio y descanso para sus padres. Alivio y descanso para sus padres. Un hijo lejos de Cristo es un dolor de muerte, un dolor constante para su... No quiere decir que el papá no lo quiera. Papá lo ama, lo adora. Precisamente porque lo quiere, sufre por el hijo, cuando el hijo no tiene temor de Dios en el corazón. Vean, los creyentes, y por general, ¿no?, donde yo trabajo, pues no es que se caractericen por ser los más platudos, los más exitosos, así, pues si eso también se da, bueno es, pero cuando uno habla con los padres y pregunta por ese hijo creyente y fulano de tal, no, bien, están bien. Si algo tienen que decir, no, pues por ahí está malita de tal cosa, está enfermito de esto. Sí, pero está bien. Cuando uno pregunta por el hijo inconverso, por el hijo que no conoce a Dios, ay, Señor, no sabe, hermano. Y comienza entonces, por fin esa mujer, como si uno le destapara la olla a presión, comienzan a contarle a uno todos los sufrimientos, pero no tanto es porque no tengan plata, no tanto es porque no. El sufrimiento grande es el carácter del hijo que no teme a Dios. Qué importante este punto. Orar por los hijos es una función de los padres. ¿Cuándo deja uno de orar por los hijos? Cuando se mueren los hijos, cuando se muere uno, pero de resto no hay una razón para dejar de orar por los hijos. De primera cosa, hay que interceder. Otra ahí, importante. El padre, aunque el hijo ya se haya ido de la casa, debe interpelar a su hijo. Interpelar. ¿Qué caramba es interpelar? ¿Te preguntan? Okay. Interpelar es pedir cuentas por algo. Eso es interpelar. Pedirle cuentas a un hijo. Eso lo tiene que hacer. Interpelar es pedir cuentas. Usted llama a alguien y le pregunta: ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué estás haciendo esto así? Es confrontar al hijo para que analice por qué se está conduciendo de la manera que se está conduciendo. Eso es interpelar, y esa es una función del padre. Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6, nos muestra un ejemplo de un padre. No de un padre que interpeló a su hijo, sino lo contrario, un padre que no interpeló a su hijo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6. Vamos a leer aquí el verso 5, acá el verso 6. ¿Listo? 1, 2, 3. Entonces Adanías, hijo de Agis, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días por decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Recuerden que el caso de Absalón fue un fracaso grandísimo que David tuvo con uno de sus hijos y tuvo que verlo morir. Este le nació después. Y era bonito. Claro que los hijos de la zorra, ¿no? Todos son bonitos. Dice el dicho, ¿no? La zorra es un animal con el rabo pelado, así es lo que es una zarigüeya, digamos, ¿sí? El hijo de la zarigüeya lo ve
lindo, ¿verdad? Así que añádale a eso que este sí era bonito de verdad, que todos los papás vemos a los hijos bonitos, así no sean. Ese puede ser más feo de la fila de niños en el colegio y uno le está tomando fotos al de uno, ese es el que es lindo para uno, ¿verdad? Eso no. Pero no culpe a su hijo si es feo, es culpa suya, es la genética, ¿no? Pero ahí está esta situación. Este sí era bonito. Este era bonito, de verdad, había nacido bonito, era más difícil regañarlo porque es que era tan bonito, ¿sí? Cuando su hijo lo entristeció, cuando su padre entristeció a su hijo, según el versículo. Dice, nunca lo entristeció con decir, él sabía, porque ¿qué pasa? Cuando uno interpela a un hijo, el hijo se entristece, ¿verdad? Uno le está llamando la atención, ¿por qué estás haciendo esto así? Lo que estás haciendo no es correcto. Eso es interpelar al hijo. Llamarlo y decirle, lo que usted está haciendo está equivocado, lo que usted está haciendo ofende a Dios, lo que usted está haciendo es deshonesto, lo que usted está haciendo es eso. Es llamar al hijo y pedirle cuentas. Es una función que tiene el padre y David nunca lo hizo. David omitió esa función que él tenía de pedirle explicaciones a su hijo por sus conductas. Y esta es una historia trágica en realidad. Una historia trágica porque este muchacho Adonías pues termina muerto, por mano de Salomón incluso, que era su hermano. Termina muerto, pues porque no supo sus límites, nunca puso, siempre quiso tener lo que quería, siempre le daban lo que quería. Luego terminó pidiendo la mujer de su papá, una que nunca se acostó con él, que era la de la vejez. Y eso lo vio Salomón como un intento de robar autoridad en el reino y lo mandó a matar. Esa es la historia, y entonces ahí tenemos la triste historia de un padre permisivo. De un padre permisivo. Porque uno quiere caerle bien al hijo. ¿Quién dijo que el papá estaba para caerle bien al hijo? ¿Dónde se inventaron eso? Es un asunto como nuevo ahora. Los papás no estamos para caerle bien a los hijos. Es más, por más que usted intente, no va a suceder. No va a suceder. Usted no va a ser el parcero de su hijo. Eso no va a suceder. Eso es ilógico. La brecha generacional no se lo va a permitir. Y si usted ama a su hijo, aunque sea un poquito, el hecho de que usted se oponga a que su hijo se tire la vida, va a impedir que usted sea ese amigo del hijo. Es que no funciona así. Nosotros no estamos para eso. Estamos para guiar, estamos para instruir, estamos para proteger, estamos para proveer, estamos para interceder, pero también estamos para interpelar a los hijos, para pedir cuentas, porque por eso tenemos autoridad. ¿De qué va a pedir cuenta usted? De lo que usted ha hecho bien, ¿no? Es que es difícil uno ahí diciéndole al hijo, uy hijo, ¿usted por qué fuma eso? Uy no, eso es muy malo. No, porque si usted está en lo mismo, pues no le puede decir a su hijo por qué hace eso. Se supone que tiene que tener autoridad, tiene que haber vivido de tal manera que pueda llamar a su hijo y pedirle cuentas por lo que su hijo está haciendo. Un buen ejemplo tiene que haber sido. Un buen ejemplo se tiene que haber sido. O al menos alguien que se haya arrepentido de lo malo para poder decir, hijo, yo cometí ese mismo error, me costó esto, no hagas lo mismo que yo. Al menos eso. Tenemos que procurar interpelar a nuestros hijos. Pero lo segundo, vamos con la tercera lección acerca del padre. Otra ahí. La primera es interceder. La segunda, y vamos con la tercera, que es intervenir. Intervenir. Es la tercera. Intervenir. Primera Samuel capítulo 3, versos 11 al 14. Primera de Samuel capítulo 3, versos 11 al 14. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios otra historia. Una historia de un padre que interpela a sus hijos, pero nunca interviene en la vida de sus hijos. Y le costó muy caro. Primera Samuel capítulo 3, versos 11 al 14. Leemos entonces igual, de manera alternada, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Comenzamos por aquí. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le repetirá ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra David todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que
ti no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Muy bien, aquí tenemos otro caso de un papá viejo. Otro caso de un papá viejo que tenía una situación, y es, ¿qué pasa cuando el camino que elige mi hijo es ofensivo delante de Dios? ¿Qué tiene que hacer un padre cuando su hijo abiertamente se revela en contra de Dios? Entonces, cuando el camino ya se interpela y las cosas continúan, ¿no? Cuando el camino de nuestros hijos es ofensivo delante de Dios, cuando el pecado de nuestros hijos es evidente, cuando nuestros hijos no escuchan los consejos, no escuchan las interpelaciones de sus padres, es tiempo entonces de intervenir hasta donde nuestras capacidades nos permitan, evidentemente, hasta donde nuestras capacidades los permiten. Hablemos de este caso particular. Elí era sumo sacerdote, era el encargado de todo el templo, era el encargado incluso del día de la expiación, era Elí el que entraba a ese lugar santísimo y hacía la expiación por todo el pueblo. Y entre los sacerdotes que tenía dentro del sacerdocio tenía a sus dos hijos. Ahí tenía metido a sus dos hijos. Pero la Biblia dice, en 1 Samuel, ahí mismo en capítulo 2, el verso 12, habla las características y dice que los hijos eran impíos, ¿verdad? Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran impíos y supuestamente eran sacerdotes, pero ellos no tenían conocimiento de Jehová. Deficiencias en la formación, como haya sido, simplemente eran hombres no aptos para ejercer el sacerdocio. Robaban las ofrendas, dice la Escritura. Se acostaban con las mujeres que velaban el tabernáculo. Había unas mujeres que iban a cuidar en las noches el tabernáculo y ellas se acostaban con esas mujeres. Las tomaban, se acostaban, como tenían autoridad como sacerdotes, aprovechaban esa autoridad para hacer todas estas cosas. Y su papá ya era un hombre viejo y los interpeló, que fue lo que acabamos de ver. Es decir, los llamó y les pidió cuentas de lo que ellos hacían. Eso está en 1 Samuel 2.25. Miren mi verano. 1 Samuel 2.25, ahí está una frase que muestra que Elí los interpeló. ¿Quién lo puede leer? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo con él. Entonces dice que estos muchachos, cuando el papá los interpeló, se arrepintieron, ¿verdad? No. Dice, simplemente no oyeron la voz de su padre. Y uno dice, pero Elí, ¿qué culpa? Pobrecito Elí, no podía hacer nada porque los hijos no le hacían caso. Pero es que Elí era el sumo sacerdote. Él podía sacarlos del sacerdocio. Él podía decir, ustedes no pueden servir a Jehová por esto, por esto y por esto. Y aquí no vuelvan, vayan a ver qué consiguen de trabajo, pero aquí no vengan a sabotear el templo robándose las ofrendas, acostándose con las mujeres y haciendo que el pueblo menosprecie el servicio a Dios y blasfeme acerca de las cosas que se hacen aquí porque ustedes no dan buen ejemplo. Él lo podía hacer, él podía quitarles, despojarles de la herramienta que ellos estaban usando para ofender a Jehová. Él podía intervenir. Y siempre omitió esa intervención. Él tenía el poder de sacarlo del sacerdocio, pero nunca lo hizo. Una última cita de aquí de Samuel es el 2.29. Vaya conmigo al 2.29. Y mire lo que dice aquí el Señor a Elí. Y explica el problema de la mayoría de los papás viejos. Cuando uno se pone viejo y quiere que el hijo lo visite, y quiere que el hijo no se ponga bravo con uno, y quiere que el hijo siga, aunque sea asomando a ver cómo uno está, entonces le puede pasar esto que le pasó a Elí. 2.29, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuál era el problema de Elí? Honraba a los hijos Más que a Dios. más que a Dios. Ay, son mis hijos. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo les voy a quitar esto a mis hijos? Si un hijo se rebela contra Dios y el papá es creyente, tiene el papá la responsabilidad no solo de orar por él, que también la tiene, no solo de interpelarlo, llamarlo, rendirle, pedirle cuentas,
sino de si se hace necesario, intervenir. Y en lo que yo pueda, ponerle freno a esa libertad por la que el hijo peca abiertamente. En mi casa, así yo sea un viejo, hermano, no vendan las casas. No vendan las casas. No hagan el error de la mayoría de los ancianos que terminan por ahí brincando de casa en casa, donde nada les parece, sintiéndose despreciados por todos. No vendan las casas. Quédese con su casa. Cuando ya usted perezca, miren a ver quién se queda con eso. Allá. Si les puede dejar arreglado el problema de una vez, déjeselo arreglado. Y si no, pues dejen que se agarre, digo. Pero vea, no venda la casa. Quédese en su casa hasta el último día. Téngala a nombre suyo. No vaya a ser eso que hacen algunos papás. Venden la casa, reparten la herencia y luego empiezan a brincar de casa en casa en los hijos, a ver quién lo pide. Y los hijos llamando: ay, llévate a mi mamá. Ay, no, me tiene aburrido. No hace sino fregar. Llévatela. Vean a mandársela para uno, para otro, para otro. ¿Usted cree que el papá que vive eso no se da cuenta? Sí se da cuenta. Porque es que uno no es bobo. Uno puede estar viejo, pero no bobo. Uno se da cuenta cuando está haciendo estorbo. Entonces no haga eso. No haga eso. Usted tiene la bendición de tener donde vivir y todo eso. Quédese ahí. Quédese ahí. Viva la vida hasta que el Señor se la dé. Y entienda que su casa es un lugar para honrar a Dios. Que porque usted tenga a sus hijos, usted no puede permitir que en su casa, que es suya, que está su nombre, te vengan ahí a hacer lo que hacían los hijos de Elí, a acostarse con quien quieran, a robar lo que quieran, a usarla para lo que quieran. No se puede. No se puede, porque usted está honrando a sus hijos más que a Dios. Entonces son tres cosas que el padre tiene que hacer. Y tiene que tomar decisión y no puede volverse ahí pusilánime en cuanto a eso. No puede. Tiene la persona que tener el carácter suficiente para decir: hijo, así usted me odie en mi casa, no. Con lo que yo le doy, no. Con lo mío, no. Porque yo le sirvo a Dios antes que a usted. Ay, mamá, ¿te quiere más la iglesia? Lo que digan, ¿qué importa lo que digan? ¿A quién va a ahorrar usted? A Dios. Usted piense muy bien en estas tres cosas. Y ya estamos hablando de los padres cuyos hijos ya están en una etapa donde deben buscar camino o ya buscaron camino. Y son 3 I. La primera, interceder. Nunca deje de orar por sus hijos. Yo sé que no hay que decírselo. Ore por sus hijos todo lo que pueda. 2, interpelar. Cuando usted ve que algo su hijo está haciendo mal, llámelo, aconséjelo, llámele la atención. Incluso si puede lograr que su hijo eche para atrás esa decisión, se arrepienta y orar con él, hágalo, porque esa es su función como hermano en la fe. Y lo tercero, intervenir. Con las capacidades que Dios le da a usted, habrá cosas que ya su hijo haga que usted no pueda de ninguna manera intervenir. Pero mientras tenga usted capacidad de intervenir, hay que hacerlo también de esa manera, evitando que con lo que uno tiene terminen los hijos ofendiendo a Dios. 3 cosas, ahí se las dejo porque ya es tiempo. Entonces, conclusión: como padres tenemos cosas por hacer en cada etapa de la vida y tenemos que ser diligentes para que por la gracia de Dios podamos ver a nuestros hijos correctamente formados, hermanos. Oremos. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, por este proceso de estudio. Hay cosas difíciles de aceptar, hay cosas difíciles de hacer, pero sabemos que con tu ayuda, Señor, podemos aceptar tu palabra y podemos hacer las cosas bien. Ayúdanos como hijos a honrar y a respetar a nuestros padres. Ayúdanos como padres a formar, Señor, y a cumplir nuestro deber en cada etapa de vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.